es uno de los departamentos más grandes dentro de una producción, Sí. o el que más subdepartamentos abarca. Y hasta que no lo ves en pie, no sabes realmente si lo que tú te has imaginado funcionaba o no funcionaba. Claro. Entonces, sí, de hecho es un poder muy grande y creo que es un desafío muy grande. Luego, en tema presupuestos, ¿cómo funciona el departamento de arte? Primero igual piensas más en lo arquitectónico, luego lo vistes, luego pasas a los pequeños detalles. Que llegar a esa información por ti mismo, yo no sé cómo habría llegado, la verdad. Background Podcast con Pablo Cortés. Muy buenas, os doy la bienvenida a Background Podcast. Yo soy Pablo Cortés y ha venido a visitarnos una profesional que ha trabajado en producciones como Patria, La Trinchera Infinita, La Veneno, entre otras tantas, dándoles identidad, contexto y narrativa a los espacios escénicos. Ella es la directora de arte Carmen Albacete. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, bien también. Muy contento de tenerte. Muchas Que gracias. al final costó conseguir encuadrar Sí. fechas y todo, pero oye, ya por fin estás aquí. Sí, los rodajes tienen esas cosas que Telita, ¿eh? no lo facilitan, pero bueno, ya estamos aquí. No había prisa tampoco, pero bueno, muy contento de tenerte. Vamos a empezar hablando de ti, de dónde vienes, cómo empezaste. Yo empecé, la verdad es que bastante encaminada siempre al cine, o sea que desde que empecé a estudiar en la universidad, primero comunicación audiovisual y luego ya en la Escuela de Cine de Madrid, mi objetivo era hacer cine. Luego empecé estudiando en la universidad comunicación audiovisual y como me dejaba bastante espacio para otras cosas, pues viendo muchas películas y apuntándome a muchos cursos de todo tipo de cosas, desde fabricar sombreros, hacer caracterización, carpintería, pues un poco todo ese abanico de cosas que... Sí, pero te tiraba lo manual, Sí, te tiraba siempre. lo plástico, ¿no? Sí, y no solo teórico, que es más quizá lo que te da la universidad, sino la aplicación práctica, un poco el mundo del taller siempre me ha tirado bastante. Sí, que luego realmente es lo que más te va a ayudar a entender la teoría y lo que te va a dar la soltura y la práctica para luego tomar decisiones a futuro. Sí, hombre, yo creo que es imprescindible saber cómo se fabrican las cosas o qué proceso llevan para luego poder tú pensar en si te las puedes permitir o no, en qué tiempos y en qué formas. ¿Cómo empezaste a trabajar? O sea, ¿cuál fue tu primer paso para entrar a la industria y acabar trabajando en producciones de Sorogoyen, de los Javis? Yo tuve como dos entradas. Quizá la primera fue de una forma absolutamente casual, por una amiga que no tenía nada que ver en origen con esto. Hice un corto y necesitaba ayuda y entonces fui a ayudarla. Que eso fue un poco el arranque igual más doméstico. Ella hacía el arte del corto y fui a ayudarla y ahí es como un poco donde descubrí el departamento de arte. Y luego la entrada como ya a proyectos más grandes y a un estatus así profesional un poco más grande fue a través de la ECAM, de donde yo estudié dirección de arte. Por gente que conocí allí, por un profesor que necesitaba un refuerzo, por unas prácticas, como pequeñas cosas que fueron surgiendo y ya una vez dentro pues pude ir enganchando poco a poco. Sí, sí que se repite mucho el patrón de quien acaba trabajando es quien acaba o sea, quien empieza accionando y quien se empieza a mover, quien se empieza a relacionar, quien empieza a decir que sí a cosas que realmente no sabe muy bien a dónde irán. Sí, porque nunca sabes, o sea, es Claro. un poco prueba-error, sobre todo al principio. Hay proyectos que tú te crees que igual solo por estar allí te van a dar acceso a cosas muy grandes y luego no. Y también te llaman un día para echar una mano en un videoclip que dices tú, bueno, pues este domingo por la tarde le echo una mano a un amigo y de ahí pues acabas en un sitio muy inesperado, o sea que... Eso pasa muchísimo y me he dado cuenta que realmente tenemos muchas expectativas cuando tenemos proyectos grandes pensando que esto me va a dar tanto, me va a dar cuánto, esta visibilidad y este tal, y luego es justamente eso, que en el sitio menos esperado, la producción más pequeña, de repente surge una idea, alguien te ve, ha venido alguien que conoce a alguien y te salen las cosas más... Es que casi todos los casos de gente que trabaja profesionalmente ya en el sector y no para de trabajar ha sido o por cosas casuales, por haber estado en sitios, sí, por amor al arte, digamos, o por amor a la profesión, o por probar y de verdad querer trabajar de ello, o gente que ha coincidido con otra gente y han casado bien, pero siempre ha sido como muy, muy guiado o muy de la mano de la casualidad. Sí, hombre, es que en el audiovisual o en ficción, igual, que es más de lo que estamos hablando, se da una circunstancia que es que para tú poder hacer una prueba, un ejercicio de lo que sea, necesitas un grupo de gente. Hay otras profesiones artísticas que si tú eres escultor, igual necesitas unos materiales, una serie de cosas, pero tú solo puedes ir probando, ir creciendo. Pero como esto necesita siempre un grupo de gente para llegar a un mínimo, hay sobre todo una fase de arranque cuando estás un poco entendiendo y aprendiendo de cómo funciona esto, que si no te involucras en pequeños proyectos, en cosas que van surgiendo, es que no tienes otra manera de ejercitar eso. Claro. Porque tú puedes diseñar muchos decorados en tu casa, pero eso si no se hace realidad nunca, no va a ningún sitio. Eso también lo hemos hablado alguna vez. O sea,
algo no tiene valor si la gente no le da valor. Y para que la gente le pueda dar valor, la gente tiene que poder verlo. Entonces tú puedes ser el mejor del mundo en tu profesión, que si nadie te conoce sintiéndolo mucho, no tienes valor. Tienes tu propio valor que te das a ti, pero a nivel externo no lo vas a tener o no lo tienes, a no ser que se te vea. Sí, no tienes manera tampoco de contrastar si lo que tú te estás imaginando luego funciona o no funciona, porque en las especialidades, en todas, ¿no? Pero aquí que estamos hablando de arte, por ejemplo, en dirección de arte, tú tienes una parte muy artística, muy de idea, de pues eso, de proyecto, que puede basarse en unos referentes más o menos abstractos. Una vez que tú se lo traduces en un diseño físico de un espacio, luego ya entra otra fase que es poner eso en pie y ejecutarlo técnicamente, que efectivamente si no tienes un grupo de gente que te ayuda a llevarlo a cabo, hay mucho margen, pero bueno, siempre necesitas un mínimo y hasta que no lo ves en pie no sabes realmente si lo que tú te has imaginado funcionaba o no funcionaba. Claro. Entonces todo ese proceso necesita un poco de una fase que suele ser cuando estás empezando, pues eso, de meterte en muchos proyectos, de ir probando, y yo creo que mientras los proyectos estén bien dimensionados y todo el mundo esté dentro de la misma cuerda, pues hay proyectos en los que es verdad que no cobras nada porque haces un corto para contribuir a un relato que a ti te interesa o artísticamente a algo, y luego hay trabajos pues que ya tienen otra vocación y entonces vas un poco valorando qué te compensa y qué no. Entrando directamente ya a mundo departamento de arte, que es uno de los departamentos más grandes dentro de una producción, Sí. o el que más subdepartamentos abarca. Entonces, me gustaría saber o me gustaría que explicases por qué es tan importante. El departamento de arte es muy importante porque cubre un espectro enorme de cosas que pasan delante de una cámara y detrás también, y que van desde la parte más decorativa, que podemos identificar igual más fácilmente, ¿no? De los colores de las paredes, los objetos, los pequeños elementos, hasta los alimentos, los animales, los vehículos. Entonces, al final, todo elemento físico que aparece delante de la cámara tenemos que gestionarlo nosotros. Y es tan grande dentro de la media de los departamentos porque cada proyecto tiene unas necesidades distintas, ¿no? No es lo mismo hacer un proyecto de época donde igual necesitas un herrero de repente, o un proyecto futurista donde necesitas un programador. Y todo esto está dentro de arte. Entonces necesitas a mucha gente especializada en cosas concretas. Y tienes a la gente que ejecuta cuestiones más artísticas o más de proceso, y luego la gestión de todo eso, que es casi como un propio departamento de producción dentro de arte, con sus coordinadores, sus ayudantes, sus coordinadores de vehículos, si fuese el caso, en fin, que tiene muchas ramas. Entonces al final necesitas gente llevando a cabo tareas muy específicas. Sí, es más, o sea, en Estados Unidos hay una separación o una división entre diseño de producción y dirección de arte. Es más, que el diseño de producción están a cargo varios directores de arte. Sí, ahí simplificando, porque claro, esto siempre da mucho de sí, pero simplificando es como que diseño de producción es la cabeza principal del departamento y luego se divide en tres ramas, en tres grandes ramas, que son como subdepartamentos, efectivamente, y tienen sus jefes, etc. Uno es dirección de arte, que es la parte arquitectónica, otro es decoración, que es la parte que viste esa arquitectura, y luego está lo que se llama props o atrezo, que son los pequeños objetos con los que interaccionan los actores. Entonces, el jefe de ese departamento al final es en rodaje el jefe de todos esos elementos que gestionan, que van a tocar los actores, que tienen un peso específico porque son un vehículo de acción. Entonces, en el sistema español normalmente, por el tamaño de las producciones, todo eso está comprimido en ayudantes o subdivisiones departamentales, y en la estructura tradicionalmente americana hay un organigrama mucho más complejo y efectivamente hay un diseñador de producción y luego esas tres patas que son tres jefaturas. Sí, claro, tiene todo el sentido del mundo. Además, son producciones muchísimo más grandes. Creo que además hay que tener en cuenta eso, que en cámara o en el plano de la película que estamos viendo, todo lo que no son los actores, todo lo que les rodea es dirección de arte, es departamento de arte, Sí. al fin y al cabo. Es todo lo que rodea la escena y lo que contextualiza el espacio. Entonces, el poder narrativo de eso es brutal. Sí, de hecho es un poder muy grande y creo que es un desafío muy grande, porque al tener esos equipos tan extensos, esas ideas narrativas, esas conversaciones que se tienen entre la directora o el director o directora de fotografía, etcétera, ¿no? Como de las personas que participan en eso, hay que conseguir que una vez que empieza la maquinaria y tienes un equipo de 150 personas que tienen que ejecutar esas ideas sobre narrativa, sobre sutilezas, tú tienes que tener la capacidad de transmitírselas y que no se pierdan en el proceso. Y yo creo que probablemente es uno de los retos más grandes que hay en el departamento de arte. Hacer partícipe al equipo de esa idea inicial, porque luego una vez que se empieza con la maquinaria es una fábrica de cosas, es una empresa de mudanzas y
y una empresa de montaje de eventos y de obras, básicamente. Tela. Sí, porque luego, volviendo a los subdepartamentos, tengo aquí apuntados. Están carpintería, decorados, jardinería. Claro. Todo. No siempre son los mismos, como decíamos, o sea, según el tipo de película hay unas necesidades u otras. Si Sí. tienes una película de época, es muy probable que tengas un departamento de jardinería o suelos, que tú tienes que cubrir los suelos de barro, de lodo, de lo que sea. Entonces tienes a gente que hace tareas muy concretas. Sí, y a veces hay una especie de I+D según el proyecto, porque te encuentras con espacios creativos que igual no hay especialistas de eso, sino que te los tienes que inventar un poco. Es que es algo que si no has montado nunca una escena, porque, hombre, yo creo que actores y actrices, cuando hemos tenido que montar una escenografía de una obra de teatro, porque la producción pues, no permite tener a un decorador o a un atricista, o incluso una producción audiovisual de bajo presupuesto, que lo haces todo tú, te das cuenta que dices, ¿y yo cómo coloco las tazas en la mesa? Si estamos aquí supuestamente tirados, vale, o sea, sé que tiene que haber un cenicero encima de la mesa con colillas, una lata por ahí tirada, tal, pero luego las colocas, lo ves en cámara y se ve colocado. Está desordenado, Sí. pero colocado, y dices, es que no se ve nada natural. Sí, es difícil. La ambientación es difícil y fíjate que yo creo que las películas actuales a veces y a priori que pueden parecer más sencillas, de una familia muy normal, en una casa muy normal, en una circunstancia muy normal, a veces son más desafiantes para ti que montar una cosa muy diseñada o de ciencia ficción, porque como ya hay un código, Claro. en lo otro pues ya todo entra mejor, pero cuando tú tienes que hacer en un plató de cero una casa de un barrio de clase media, vestirla entera y que la gente eso lo identifique con sus propios recuerdos emocionales, con lo que tenía su madre o su prima, o esa casa que alquilé yo cuando era estudiante, estas cosas, pues tiene muchos más detalles y más sutilezas. De hecho, la gente a veces compara el trabajo de dirección de arte o de decoración con la decoración de interiores, y el proceso para llegar a lo que quieres es muy distinto, porque en la decoración de interiores, aunque tú trabajes con colores y formas, tú proyectas un ideal de lo que te apetece para un espacio. Claro. Y en el caso de la dirección de arte o en el diseño de un decorado para una narrativa, tú tienes que reconstruir en qué estado emocional, económico y muchas otras cosas está el personaje que vive ahí, ¿no? La El historia, ideal, los recuerdos. claro, el ideal es que tú abras la puerta y digas, vale, esta es la habitación de un chico de 15 años que estudia no sé qué, que se fue el verano pasado a Malta a aprender inglés, no aprendió inglés, pero se echó una novia, pero luego... Entonces todo eso tienes que intentar filtrarlo. Claro. Sin que se vuelva muy protagonista. Claro, imagino que también cuando tienes un guión y te dicen, por ejemplo, ese mismo personaje que acabas de enunciar, si te ponen cosas como, por ejemplo, es una persona irresponsable, el cuarto no estará ordenado de la misma manera, claro, ni tendrá los mismos colores, ni los mismos pósters, ni los... O sea, es que por eso me parece un trabajo tan complejo. O sea, todo lo que hay que tener en cuenta. Sí, también es verdad que se hace por capas. Yo igual me lo planteo así, cada persona supongo que tendrá sus mecanismos, Ajá. pero al final vas un poco como por etapas. Primero igual piensas más en lo arquitectónico, luego lo vistes, luego pasas a los pequeños detalles. Siempre hay como elementos que se pueden saltar las vallas y que tú de repente una imagen te evoque mucho un personaje, entonces partas de ahí, aunque sea una cosa que a priori no tenga mucho que ver, una foto, una pintura, lo que sea, ¿no? Y intentes como reconstruir unas sensaciones, pero para poner eso un poco en orden, mentalmente yo personalmente hago eso. Voy un poco por fases y luego hago muchos documentos técnicos, o sea, de desgloses, de notas, de un día piensas, pues igual este personaje jugó de pequeño al baloncesto, pero luego lo dejó y te lo apuntas y entonces pones una medalla de hace 15 años, no sé, ese tipo de detalles. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora seguimos hablando de esto, que además viene muy al caso de lo que quería sacar a hablar ahora mismo, ¿vale? Si aprecias este contenido, me ayudarías enormemente a seguir si usas estos 15 segundos para suscribirte y darle a like. Y te recuerdo que cualquier duda, incógnita, recomendación es bienvenidísima en los comentarios. Estamos de vuelta de la pausa. Quiero seguir hablando de los procesos del departamento de arte, toda la parte esa de preproducción, porque tú me contabas que prácticamente es todo preproducción y que luego cuando llegas ya a set es más un comprobar que se está llevando a cabo las cosas como se habían planificado. Y lo que me intriga mucho es esa parte que me dices de, para llegar a la narrativa, ¿cómo haces ese trabajo de investigación para generar esos recuerdos, esa historia, porque a lo mejor una familia de clase media, como dices, todos lo tenemos más cercano, es más palpable, más accesible. Pero yo qué sé, has hecho la peli hace poco de Chinas. Sí. Hiciste La trinchera infinita, que son como ambientes muy concretos que no son cercanos en nuestra memoria real. Claro. Pues
En el tema de la preproducción, es verdad que el departamento de arte, en concreto la persona que se encarga de la dirección de arte, le llamaríamos production designer, si es como este sistema americano que hemos mencionado, es de los o las que primero se incorporan a una preparación. Entonces tienes bastante tiempo para darle vueltas a las cosas, siempre que haya un guión cerrado y esté más o menos claro. Entonces, en lo que tiene que ver con esa narrativa, esa serie de historias y de investigaciones, a veces te encuentras guiones muy llenos de información, o sea, que te dan detalles muy concretos de quién es el personaje, aunque eso luego pueda evolucionar cuando se incorpore un actor o una actriz, pero bueno, ya de base, que tienen que ver con gustos, incluso con colores, con conceptos que están muy atados a la historia, entonces tú ya sobre esa base empiezas un poco a darle tus capas, y a veces hay guiones muy desnudos, que te hablan de personajes en términos como más genéricos y tienes que crear ese bagaje para tú entender cómo es la casa de esa persona. Claro. Digo casa porque es como siempre el ejemplo más sencillo, ¿no? Y luego, o sea, eso así como en la parte más, como más íntima, diríamos, de los personajes. Pero cuando tiene que ver con contextos culturales, como puede ser la película de chinas de Arantxa Echevarría que hicimos el año pasado, yo la aproximación que hice, primero ya había un trabajo previo por parte de Arantxa y de una serie de personas que habían trabajado con ella y que le habían dado mucha información de la vida de personas de la comunidad china en España, y entonces yo ya recibí esa información. Y luego en ese caso fue clave que teníamos dos compañeras, sobre todo, que es las que capitaneaban un poco eso, que se llaman Yu y Shiro, que tienen mucho que ver con la mediación cultural de Usera, en este caso Madrid, tienen proyectos con Matadero y tal. Entonces ellas eran un poco el enlace que nos iban contando cosas de por qué las dinámicas de las familias son de una manera, los elementos comunes. Luego entendemos que en todas las sociedades y en todos los ambientes hay detalles que pueden variar, pero hasta el más mínimo detalle, o sea, hasta por qué, por ejemplo, una persona china normalmente no escribiría nunca en rojo porque tiene que ver con la mala suerte, entonces tú en un elemento de gráfica no tiene sentido que pongas una cosa roja porque tiene unos significados que desconoces. Que llegara esa información por ti mismo, yo no sé cómo habría llegado, la verdad. Claro. Entonces es un poco prueba-error, con lo cual a partir de esas informaciones, o en el caso de cuando hicimos La Trinchera Infinita, pues bueno, te documentas sobre el contexto de la guerra civil, o en este caso de la guerra civil. El inicio, prácticamente. Sí, que hay mucha información accesible y luego vas a lo concreto, al ambiente rural de una zona en concreto, y vas un poquito desgranando. Entonces hay mucho trabajo de documentación siempre. Y pasear. Yo, por ejemplo, en el caso de Chinas, antes de incorporarme ya al 100%, lo primero que hice cuando supe que iba a hacer la dirección de arte de la película fue ir a pasear por Usera y fijarme en cosas que igual no me había fijado hasta ese momento. Claro. Y entonces empiezas un poco a intuir ciertas cosas y luego hay una traducción o un salto que creo que es el interesante, y por eso son proyectos de ficción y no documentales, que es, tú tienes que saber, en este caso, ¿no?, cuál es la identidad cultural, qué cosas son importantes, y luego tienes que saber qué concesiones puedes hacer tú por una cuestión artística. O sea, una cosa es que hay un elemento que tenga una importancia cultural muy fuerte, entonces tú tienes que darle un tratamiento respetuoso, y otra cosa es que, por ejemplo, te digan, pues mira, yo nunca he visto una casa de una familia china pintada de este color, pero no quiere decir que no pueda pasar. Sí, que podría existir. Claro. Y entonces tú ahí, según el planteamiento de conjunto de la película, pues eliges dónde están tus líneas. En La Trinchera, pues igual. En ese caso, que yo era ayudante de Pepe Domínguez, que era el director de arte, pues Pepe le da mucha importancia al color. La casa donde empieza la película, que luego se mudan, pero la primera casa era como amarilla. Yo no sé si en ese pueblo había una casa amarilla, pero quiero decir, no es un elemento que no te puedas permitir porque estás rompiendo un código, entonces siempre hay un margen. Sí, de cosas que podrían ser. Claro. Y que no se salen mucho del código de la con las que puedes trabajar. Cultural y de la película, claro. Luego, en tema presupuestos, ¿cómo funciona el departamento de arte? Al tener que trabajar con tantos subdepartamentos y tener que tener tantas cosas en cuenta, y que luego, imagino que al ser un departamento tan grande, abarca un porcentaje del presupuesto total muy amplio. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Tiene un funcionamiento diferente? El departamento de arte tiene la particularidad de que tiene una contabilidad propia. Un departamento de contabilidad que siempre reporta producción, como todos los demás, pero tenemos nuestra propia gestión, una persona que es el regidor o la regidora, y a veces hay como un coordinador, una coordinadora, depende de los volúmenes. Entonces hay un flujo de dinero constante y nosotros manejamos dinero de producción en el formato que sea, ya sean tarjetas, efectivo, ¿no? Hay muchas variables. Normalmente otros departamentos o tienen pequeñas flotas de dinero o directamente
hablan con producción si tienen que hacer compras, pero nosotros tenemos presupuestos mucho más gruesos, entonces tú elaboras un presupuesto sobre guión, más o menos, en preparación o sobre la información que tienes. Unos márgenes. Claro. Y luego hay un momento muy importante, que es que cuando ya están las localizaciones elegidas, cuando ya se ha hecho ese proceso, hay una revisión de ese presupuesto, porque tú igual has proyectado que una casa te iba a resultar sencillo, pero luego por X motivo técnico se decide construir esa casa en plató. Entonces, claro, El presupuesto eso cambia completamente. Cambia absolutamente. Entonces, siempre suele haber una cifra global sobre la que tú tienes que trabajar, pero la distribución de esa cifra, pues la vas un poco haciendo en función del avance de la preparación. Que si no, no habría forma de hacerlo Claro. de forma específica o decir, no, va a ser esto sí o sí. No, es que ni de coña puedes decir eso. Claro, y aparte tú, una vez que arrancas a rodar normalmente, yo estoy hablando sobre todo quizá del formato película, porque en las series es verdad que, sobre todo en las series actuales, que son bastante grandes y muy extensas en el tiempo, hay una parte de la preparación que se sigue haciendo casi simultáneamente a rodaje. Pero bueno, pensando en que tú arrancas un rodaje de lo que sea, con todo localizado y todo ya listo, tú entregas un presupuesto antes de empezar el rodaje con lo que va a pasar. Siempre hay un margen de imprevistos y tal, entonces tendrías una primera versión de preparación o varias, según lo que pase, y luego ya una versión de presupuesto de rodaje que a su vez pues semanalmente o bisemanalmente, según el método, vas un poco actualizando y dices, mira, me he gastado hasta aquí, o aquí nos hemos pasado, pero es que ya sabemos que aquí vamos a ahorrar, y todo eso lo vas llevando semana a semana, porque si no sería un descontrol Claro, si no es absoluto. imposible. Claro. Luego tengo entendido que trabajáis muy, muy de la mano con departamentos como localización, fotografía, vestuario, maquillaje. ¿Cuál dirías que es el departamento con el que más tenéis que estar a la par para el resultado? Hay dos departamentos con los que tenemos que trabajar muy en comunión. Uno es localizaciones, porque son los que empiezan a la vez que nosotros, y al final tú estableces el mapa logístico de la película, que tiene muchísimas implicaciones, más allá de lo artístico, ¿eh? O sea, todo lo que te va a suponer qué localizaciones eligen y dónde y por qué. Y aunque son presupuestos distintos, hay algo que yo creo que tiene que ser un poco vaso comunicante, ¿no? Que igual tú puedes tomar decisiones en preparación de, vale, esta localización se pasa de presupuesto, pero siempre hay que valorar la localización y la intervención que tiene, porque ahí tiene sentido trabajar en conjunto y no separadamente, porque... Sí, que lo mismo esta está más lejos y supone más gasto de transporte y tal, pero sí, cuando estemos allí hay que hacer menos intervención, Claro. Por lo tanto se compensa ese gasto. Sí, yo creo que es muy importante que en la preparación trabajar con localizaciones muy, muy de la mano. Y luego en lo que tiene que ver más con lo artístico y ya delante de la cámara, digamos, con fotografía y vestuario serían las dos más importantes, claro. Para tener colores acorde, todo el tema de que la luz haga, no sé. Sí, todo, claro. Al final, tú un mismo espacio, según cómo esté iluminado, aunque tú le hayas dado un color, puede ser una cosa totalmente distinta. Entonces, con fotografía, tanto para la parte de la iluminación como de cámara, para saber lo que tú vas a ver de esa habitación y cómo la vas a retratar, tu planteamiento puede variar mucho. Y con vestuario es imprescindible. Y hay veces que tristemente no se puede, porque hay veces que las preparaciones son como muy frenéticas y a veces no tienes esos tiempos. Y claro, al final son figuras sobre fondo. O sea, si tú tienes una persona con una camiseta roja sobre una pared verde, puede ser lo que quieras o igual todo lo contrario. Claro. Entonces, hay veces que te encuentras como en situaciones que parecen muy absurdas de cómo puede ser y luego las intentas resolver, pero que exista una comunicación fluida también es importantísimo. Sí, no, eso se repite en cada entrevista a cualquier departamento, es eso, es la importancia de esa comunión y de esa comunicación, porque realmente lo importante es que todo vaya hacia el resultado del proyecto y que esa comunicación va a hacer que eso sea posible con la menor cantidad de problemas y roces posibles. Y luego hay una cosa de la que yo he hablado con muchos compañeros a veces, que es que las referencias a veces son un poco traicioneras, porque está muy bien tener referencias del tipo que sean, cada uno, decíamos, tiene sus herramientas, pero yo creo que hay un momento en el que hay que abandonar ya las referencias, ya cuando hemos llegado a un lenguaje o tenemos un sistema establecido visual, y hay que empezar a generar, cada uno en su forma, documentos de trabajo en los que tú reflejes lo que realmente vas a hacer. Porque hay tendencias, ¿no? Por ejemplo, hace unos años salió la serie de Euphoria en HBO. Entonces, tú no parabas de ver en proyectos referencias, la iluminación de Euphoria, el maquillaje de Euphoria. Las estéticas, los códigos. Claro. Entonces tú te empiezas a generar una imagen mental y empiezas un poco a proyectar lo que tú crees que eso va a ser, pero si luego no tienes otra conversación, que yo creo que es imprescindible, de, vale, un poco con estas referencias, pero realmente
realmente lo que vamos a hacer en esta historia que va sobre una granja de Badajoz es esto. Claro, cada uno empieza un poco como a ir en una dirección abstracta y luego hay tensiones. Sí, que lo mismo meter ahí una estética de Euforia, pues sí, o se igual podría, pero a ver por dónde lo hacemos. Hay que estar Claro. abiertos a que la idea sea maleable y dejar que se transforme durante el proceso. Claro. Quiero entender. Y nosotros en arte, además, yo creo que es imprescindible que hagamos eso, ¿no? Que enseñemos imágenes de lo que va a ser. Hay gente que hace planos de construcción más específicos o menos, o montajes de fotos, o yo qué sé, cada uno lo que sea, pero que la gente sepa un poco lo que se va a encontrar, porque también es muy difícil reclamarle a un compañero que te explique qué va a pasar ahí o cómo lo va a rodar si tú no le das información de lo que se va a encontrar. Claro, no, totalmente. Totalmente. Siguiendo con esto, hay una cosa que me gusta preguntar y es si tienes algún consejo que ofrecer dentro de SET en relación al departamento de arte para, sí, no sé, para estas cosas que molaría tener en cuenta, pero que tampoco nos atrevemos a decirlas o nunca tenemos ese espacio o ese momento y que dices, joder, esto en verdad, si lo pudiese decir tranquilamente, mejoraría muchísimo el trabajo de todos y de todas, ¿sabes? Y que tampoco son cosas que a lo mejor sean complicadas. Sí, en arte hay a veces una batalla que a mí tener que ponerme en ese rol me incomoda, pero es verdad que a veces no te queda otra opción, que es que nuestros elementos de trabajo son cosas muy cotidianas y los rodajes son cansados, la gente está mucho tiempo de pie, está mucho tiempo como esperando a cosas, entonces hay una tendencia muy humana y muy natural a tocar las cosas, a cambiarlas de sitio. Estás en una casa y utilizar el baño, por ejemplo. Y es súper importante no dar por hecho nunca que los elementos que están allí forman parte como de algo con lo que tú puedas interaccionar. O sea, tú cuando entras en un set de rodaje, da igual que sea un plato o sea una localización natural de un bar al que vas un día, tienes que tener en cuenta que todo lo que hay ahí a priori está puesto por algo y tiene como toda una serie de implicaciones. Una razón de ser de por qué está ahí. Y si necesitas mover algo, porque puede ser que pase, siempre preguntar a la persona de arte. Sí, por si acaso. Sí. Ok, no dar por hecho, entonces es un poco el... Sí, no tirar algo a la papelera, porque luego igual se ve la papelera y entonces se ve tu botellita, que todos sabemos que es una botellita de un rodaje. Claro. Y cosas así. En Chinas, por ejemplo, en la película de Arancha montamos un bazar chino completo a pie de calle, pero era todo nuestro, era todo decorado. Y entonces, claro, era una sensación muy extraña, también muchas horas de rodaje y entiendes esa parte, que la gente pues es algo como todo lleno de estímulos, entonces hay un achuche o ay, toco esto. Y claro, tú no tienes por qué saber como auxiliar de sonido, que yo que sé, que eso es una cesión, que eso es alquilado, que eso tiene racos, no tienes que saberlo, pero claro, lo que tienes que hacer es no tocarlo. Claro, o preguntar. Claro. Entonces, bueno, yo creo que hay que intentar mantener esa idea presente, porque con otro tipo de elementos como un foco, una cosa de cámara tal, tan técnico, a nadie se le ocurre tocarlo porque enseguida sabes que eso no se toca. Claro, pues un cable y dices, no voy a tocarlo por si acaso. Claro. Pues ya me molesta a mí cuando a lo mejor viene alguien y me coge un libro de la mesa y es como, lo entiendo, pero es que está cuadrado, ¿sabes? Claro. Está enmarcando esta... Pues imagínate con un bazar. Claro, de cosas. Sí. Eso fue un desafío mental para todos. Claro. Y también hay que tener cierta elasticidad por eso, porque luego están los factores humanos. Tú estás rodando en Madrid en verano, en el verano más caluroso de los últimos 20 años. Igual alguien necesita pues sentarse un momento, no pasa nada, pero no dar por hecho. Claro, me gustaría, porque ya solo queda una cosa más de la que hablar antes de llegar a la fase final de preguntas rápidas, y es una reflexión que te gustaba, bueno, que querías hacer sobre la implicación personal en esta profesión. Sí, esta profesión al final, yo creo que es común a todos los departamentos, implica una entrega personal muy grande por los horarios que tenemos, por que nos desplazamos con los proyectos. Entonces, bueno, sigue siendo un reto en muchos sentidos para todos intentar hacerla convivir con nuestras vidas fuera del cine, porque si no vivimos cosas, no tenemos cosas que contar tampoco. Claro. Entonces, creo que tiene una importancia real el dejar espacio para nuestras vidas, sean las que sean de cada uno. O sea, dejar ese espacio y luego tener en cuenta que si te metes en esta profesión, la realidad laboral es la que es, los horarios son los que son, la intermitencia de trabajo es la que es, y que como hablábamos antes en la pausa, que si esto lo haces a medias, pues bueno, puede que llegues a algún sitio, puede que aguantes, pero que, claro, que justamente la gracia está en que no hay que aguantar, que si lo haces es porque te gusta y porque de verdad quieres hacerlo. Porque cuando tienes que aguantar algo, entonces a lo mejor no es ahí donde tienes que poner esa atención o esa energía. Y que te exige tanto personalmente y eso a nivel de tiempo, ¿no? Las 50 horas de tu semana, que si realmente no tienes una motivación detrás es algo realmente duro. Con lo cual sí, hay que encontrar una motivación y ir poco a poco buscando el sitio de cada uno. Hay también como tipos de proyectos y en el sentido de en televisión se trabajan unas horas o
tal, que tú puedes ir intentando conducirte hacia una dirección, pero no es real tampoco pensar que tienes todo el control siempre de decisión, porque te llegan los proyectos que te llegan. Con un poco de suerte, según vas avanzando profesionalmente, pues puedes ir teniendo más capacidad de elección, pero eso es también una cosa que fluctúa. Sí, y entonces, nunca sabes. Nunca sabes lo que va a pasar, Nunca claro. sabes. Lo que más se repite es nunca sé cuándo va a volver a sonar el teléfono. Ya. Y es algo que hay que tener claro. Si lo tienes claro, si estás a gusto con ello, estás en paz con ello, adelante y a por todas. Sí, es parte del trabajo. Los tiempos que estás trabajando, precisamente por eso de que son tantas horas en cine, que son 50 horas semanales. Parte de tu jornada, si tú prorrateas las horas, es el tiempo que no estás dado de alta trabajando. Entonces, gestionar mentalmente y emocionalmente esas pausas y un poco cómo hacer ese rompecabezas forma parte del reto de este trabajo también. Sí, que no es una vida cotidiana. Esto lo hablábamos en una entrevista hace ya unas cuantas entrevistas de los estilos de vida, que el estilo de vida de este sector no tiene nada que ver a las jornadas de me levanto, voy al gimnasio súper pronto, o desayuno, me voy a currar a las 9 de la mañana, vuelvo a las 6 y tengo la tarde para hacer esto y no sé qué. No. Aquí la vida, como decía Nacho Guerreros, aquí no se puede uno aferrar a nada, no puedes planear realmente. Es muy difícil. Claro. Bueno, pues vamos a pasar ya a las preguntas rápidas. Muy bien. Antes de cerrar, ya te he comentado, preguntas que se responden con una palabra o con una frase. Vamos a ello. Primera pregunta, ¿qué consideras un éxito en la vida? Pues consideraría un éxito lograr un punto de equilibrio entre ese espacio de la vida personal y poder disfrutarla y la vida profesional. Que una no se coma a la otra. Sí. Por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea. 2. ¿En qué estilo de proyecto te gustaría trabajar? Me atraen más los proyectos que tienen historias que yo considero interesantes de contar, más allá de que el departamento de arte se luzca mucho o no. Sí, más allá de lo estético. Sí. Ok. ¿Y si tuvieses que elegir una estética? Probablemente hacer alguna vez un proyecto de ciencia ficción para abrir ahí una ventana a un universo que no te has planteado. Creo que eso siempre es como interesante. Vale, mola. 3. Uno de tus mayores retos como directora de arte. Yo creo que el mayor reto como directora de arte en la parte estética es lograr esta veracidad de ambientación que hemos hablado, y en toda la otra parte, que es la del equipo, es conseguir que tu equipo trabaje a gusto, que esté bien y que se involucre en lo que está haciendo porque sienta que forma parte. O sea, hacer convivir esas dos cosas y llevarlo a donde tú quieres, creo que es el mayor reto. La gestión de equipos, ¿eh? Sí. Fiesta. En cualquier trabajo, al final. A ver, el factor humano siempre es un factor Siempre. En la ecuación que hay que tener muy en cuenta, porque tú solo no vas a ningún sitio. Desde luego. Siguiente. Un cambio que harías en el gremio. Yo creo que un cambio que ya está sucediendo en algunas cosas, pero que sigue siendo muy importante, es que consigamos hacer convivir nuestras vidas personales con este trabajo, que nos gusta mucho y tiene cosas muy buenas, pero que tiene que dejar espacio para el otro. Sí, que nos permita conciliar. Sí, con nuestras vidas, sean las que sean. Claro. Una vida humana. Claro. Siguiente. ¿Cómo sigues creciendo y mejorando en tu trabajo? Pues sigo creciendo, observando mucho cómo trabaja otra gente y de otras especialidades artísticas también. No solo, por supuesto, veo muchas películas y tal, pero otras expresiones artísticas. Me gusta mucho fijarme y luego fijarme mucho en la gente, porque al final todo esto que hemos hablado de los detalles, de las casas, de la gente, creo que hay que fijarse en la gente que tienes alrededor, en sus dinámicas, en por qué hacen las cosas, y eso te sigue enriqueciendo mucho. Porque lo técnico siempre está como al alcance, siempre puedes hacer un curso más de... Claro. yo qué sé, de Photoshop, si te hace falta. Claro. Pero lo otro El trabajo de requiere observación. una contemplación más sutil. Siguiente. Si tuvieses que trabajar en otro departamento, ¿cuál sería? Si no trabajas en arte, probablemente una de las cosas que más me llamarían sería el montaje, que está totalmente despegado del rodaje y es otro código, Sí. pero tiene toda una fase de escritura que me parece que es muy importante conocer para entender bien cómo opera una película y cuál es la narrativa y Sí. todo. Y la última, un sueño que lucharías por conseguir y no tiene por qué tener nada que ver con tu trabajo. Un sueño podría ser mezclar este trabajo de alguna manera con una dimensión más grande de gestión cultural y que tiene que ver con el ámbito internacional, que es algo que me interesaba mucho, el mundo del arte en general. Y bueno, el cine, por supuesto, está ahí, pero a veces está un poquito polarizado, y tener un poco más de conversación, creo que poder participar de eso de alguna manera me gustaría. Vale, pues hasta aquí. Bueno, pues Aquí muchas termina gracias. la entrevista. Joder, a ti. ¿Todo bien? Todo estupendo, sí. Guay, me alegro. Pues muchas gracias por vernos y escucharnos. No os olvidéis de seguirnos en las plataformas tanto de YouTube como Spotify, como las redes sociales, para poder enteraros de quiénes serán los próximos invitados e invitadas. Con esto y un bizcocho, pues nos despedimos. Un besito. Y ya.
Hasta aquí. Muchas gracias, Muchas Carmen. gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Qué guay. Sí, ya te digo, no sé.